El pianista del gueto de Varsovia recoge las memorias en las que un famoso pianista de origen judío llamado Władysław Szpilman nos cuenta cómo Polonia fue invadida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y cómo transcurrió su vida a partir de lo ocurrido. Fue publicado en 1946, un año después de la guerra, pero fue retirado por las nuevas autoridades polacas, por lo que no se volvió a reimprimir hasta 1998. El director de cine Roman Polanski llevó su historia a la gran pantalla con su película El pianista en 2002. La historia comienza en noviembre de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se cerraron las puertas del gueto de Varsovia. Un gueto judío era un barrio en el que los judíos estaban obligados a vivir y a estar encerrados por la noche. El gueto de Varsovia fue el mayor gueto judío establecido en Europa por la Alemania nazi durante el Holocausto. Comenzó con una población de unas 400.000 personas, es decir, el 30% de la población de Varsovia. Pero durante sus 3 años de existencia, el hambre, las enfermedades y las deportaciones a campos de concentración y de exterminio redujeron su población a 50.000 habitantes. Władysław Szpilman fue un pianista polaco, compositor y superviviente judío del Holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Nació en una ciudad de Polonia llamada Sosnowiec, en 1911 en el seno de una familia judía. Aprendió piano junto a su madre y más adelante continuó sus estudios en el Conservatorio de Varsovia, más tarde en la Academia de Artes de Berlín. En 1933 volvió a Varsovia y trabajó para la radio polaca, donde se convirtió en un célebre pianista y compositor hasta la invasión alemana de Polonia, que puso un final temporal en su carrera. En 1940, su familia y él fueron encerrados en el gueto, donde comenzó a ser un pianista de guerra en diferentes cafés, donde ayudó además a la resistencia. Su familia fue trasladada a un campo de exterminio, pero nunca les volvió a ver. Él, en cambio, evitó en numerosas ocasiones ser asesinado por los alemanes y huyó del gueto a la parte alemana de la ciudad, donde le ayudaban varios amigos. Hacia el final de la guerra fue descubierto por un oficial alemán llamado Hessenfeld, el cual le ayuda a huir de la guerra. Finalmente, falleció con 88 años en Varsovia en el año 2000. En el libro, el autor nos cuenta cómo transcurre su vida desde que entra al gueto. Nos habla cómo comienza a trabajar en distintos cafés como pianista de guerra, donde le llegan noticias de lo que ocurre en el gueto. Nos habla sobre las epidemias, el contrabando, etc. Nos relata cómo la gente ya sabía que los alemanes iban a intentar invadir Varsovia, pero que no esperaban que la guerra fuese a durar tanto. También nos habla sobre cómo los alemanes comienzan a atacar Varsovia, bombardearla hasta que finalmente se debe rendir. Nos habla sobre cómo la pobreza se comienza a extender en el gueto y en su familia, y cómo los alemanes comienzan a aplicar leyes para los judíos, comenzándoles a denigrar y a volver su vida aún más dura. Szpilman nos cuenta cómo un hombre de la policía judía del gueto le rescata cuando iban a llevarle a él y a su familia a un campo de exterminio. Nunca les vuelve a ver. Consigue la ayuda de amigos suyos no judíos que viven fuera del gueto. Mientras se encuentra escondido, se encuentra con un soldado alemán llamado Will Hossenfeld, que le salva la vida después de pedirle tocar algo de música en su piano. Algo que impacta sobre este libro es cómo Szpilman cuenta los horrores de la guerra sin mostrar ningún rencor hacia los alemanes. El soldado nazi Wilhelm Hossenfeld, además de salvarle la vida a Szpilman, le salvó la vida a muchos otros polacos y judíos, ayudándoles a esconderse o rescatándoles, arriesgándose a ser pillado por el resto de nazis. Desafortunadamente fue apresado por las fuerzas soviéticas después de la guerra y murió en un campo de concentración, a pesar de que intentó demostrar a toda la gente a la que había salvado. Conocemos lo que hizo gracias a la obra de Szpilman.